Mis queridos viajeros, hola, bienvenidos de nuevo a este canal, donde veremos hoy una nueva actividad de ocio que te puede llegar a gustar mucho y que estuvo de moda hace muchísimos años. Estoy hablando de Dice Stacking. Vamos a echar el game. El Dice Stacking o apilamiento de dados es un deporte de ocio o una actividad de ocio que consiste en apilar los dados, generalmente unos 4, en una torre de 4 dados continua y vertical. De esta forma. Vamos a aprender en este video cómo hacer la técnica y te daré algunas recomendaciones para hacerlo y que cada vez vayas mejorando y vayas perfeccionando esta práctica. ¡Vamos a la mesa! Bienvenidos a la mesa, mis viajeros. Como ven, aquí están los materiales que vamos a necesitar. En primer lugar, necesitaremos un vaso y necesitaremos también una serie de dados. Y como pueden apreciar aquí en la mesa, tenemos varios tipos de dados. Esto tiene un objetivo para que tú puedas seleccionar los que se adapten mejor a ti. En primer lugar, tenemos los dados de punta cuadrada. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero estos dados son mucho más rectos y mucho más precisos. Además de que tienen un lado liso sobre el que los dados se apilan de una mejor manera y evitan la fricción. Tenemos también un ejemplo con números, que es muy parecido al que les acabo de decir. Y estos dos tipos de dados pertenecen a los dados que se utilizan en los juegos de mesa. Después vamos a ver los dados de esquinas redondeadas, o D6 de esquinas redondeadas, que a diferencia de los de esquinas lisas, no tienen tanta superficie ni tanta estabilidad como estos, por lo que no son tan recomendados para jugar el Dice Stacking. Finalmente tenemos los dados de mercado, donde pues estos prácticamente no los recomiendo. Miren esta hendidura que tiene aquí, hasta parece que estos baches de la Ciudad de México. Pero no les recomiendo para nada que utilicen estos, ni se los consigan, ni siquiera para juegos de mesa, porque no están estabilizados en peso y pues solamente los recomendaría si vas a hacer trampa en algún juego. Y hay un último tipo de dados que yo no tengo, que te voy a mostrar en una imagen aquí. Son los dados de casino. Estos dados son inclusive mejores que los de juegos de mesa, los de esquinas redondeadas o los de vil mercado, porque estos dados tienen la superficie perfectamente lisa, tienen el bisel o las orillas, las esquinas, las tienen súper bien trabajadas y son completamente lisos. El vaso tiene que tener algunas especificaciones importantes. De preferencia, tiene que ser un vaso que tenga los lados lisos, derechos, tanto por adentro como por afuera. Y la altura del vaso tiene que ser suficiente como para que entren mínimo 4 dados sin salirse del borde, como lo vemos aquí. Ahora sí, vamos a ver cómo se funciona esto. No soy muy bueno, de una vez se los digo, pero vamos a tratar de darles un buen ejemplo de cómo se juega y cómo se trabaja. Vamos a tomar el vaso y lo primero que tenemos que tener en cuenta es el movimiento que debemos de hacer. El movimiento para que los dados no se caigan es muy parecido al de un arco iris. Fíjense, como de un chapulín que salta de un lado al otro. Pero lo vamos a tener que hacer mucho más rápido para que la fuerza centrífuga nos ayude a mantener los dados en el vaso. El segundo paso que yo les recomiendo hacer es tratar de mantener los dados con ese movimiento dentro del vaso. Entonces los vamos a tomar y voy a hacer el siguiente movimiento. Presten atención para que puedan ver cómo se manipula. Bueno,
Si el movimiento no está bien hecho, como pueden ver aquí, los dados no terminan apilándose, ¿ok? También es importante que durante el movimiento ustedes sientan y escuchen los dados mientras los mueven. Cuando los dados empiezan a chocar, como lo que escucharon ahorita, significa que los dados no están apilados y no están listos para caer, ¿vale? Cuando sientan y ustedes escuchen un movimiento liso que va girando en las paredes del vaso, muy parecido a este, significa que los dados ya están listos para el aterrizaje. Vamos entonces a seguir practicando el movimiento. Y ahora, mientras haces el movimiento, viene el aterrizaje. El aterrizaje lo tenemos que hacer de una manera muy rápida y seca, ¿ok? Para que los dados se puedan apilar. Aquí no lo logré, pero la idea es que, fíjense bien, ya estamos logrando que se apilen, ¿ok? Entonces, el último paso que yo les recomiendo hacer es el despegue. Yo le llamo el despegue, no sé cómo se llame, pero consiste en ir tomando los dados. Y para esto necesitas ubicar el vaso más o menos a 45 grados de inclinación sobre la mesa y con un movimiento rápido, muy parecido al de el brinco que dimos al principio, vamos a recoger los dados. Fíjense bien. ¡Ay! Un poco mejor, ¿ya vieron? Entonces, el despegue hay que hacerlo con un movimiento parecido al de el aire, al que hacemos en el aire con los vasos. Ahora vamos a ver un ejemplo con los 3 pasos completos. Te repito, no es fácil, pero con la práctica todo se puede hacer. Vamos a intentarlo. ¡Ay, casi! Una vez más. ¡Listo! Así es como debe de quedar. Vamos entonces a ir a las conclusiones. Antes de irme, quiero decirles que hay mucho más juego avanzado, hay mucho más modalidades, hay muchos canales de YouTube que explican eso, pero lo más importante es que con estas bases tú vayas más hacia adelante y crees tus formas creativas para recuperar y revivir un hobby que yo considero muy interesante. Vamos entonces a las conclusiones y me despido de ustedes. Gracias por estar aquí. Mis queridos viajeros, les agradezco muchísimo por esta oportunidad, por haberse quedado conmigo y por haber visto todo el video. Si crees que mi trabajo vale la pena, te pido que te suscribas y le des un like a la publicación de este video. Los quiero a todos, mis queridos viajeros. Nos vemos la siguiente entrega. ¡Hasta luego! ¡Cambio y fuera! También, ya que termines, puedes practicar un movimiento de zigzag, como este, mira.